primer lugar, el ritual de exequia, que es el libro oficial para la atención a los difuntos, tiene un apartado que está dedicado a las exequias de un párvulo, de un niño pues, que todavía no se vale por sí mismo, no habla. Estamos hablando pues, fundamentalmente de un niño, digamos, desde recién nacido hasta los 3, 4 años más o menos. El ritual se divide en dos, uno para los bautizados y uno para los no bautizados. ¿Por qué? Porque en la tradición de la iglesia y sobre todo de la alta Edad Media, había la concepción de que quien no estaba bautizado no podía pues, gozar de la presencia de Dios. Y es lo que se llama entonces estar en un sitio que es como un sitio aséptico totalmente, que es lo que se llama limbo, lo cual no constituye ningún dogma de fe, ni está escrito en ninguna parte de la escritura ni de la tradición. Esto fue una explicación como para buscarle acomodo a dónde iban a parar pues, las almas de estos infantes. Pero lo que está, digamos claro, en la tradición de la iglesia es que un niño puede estar bautizado porque se bautizó, pues lo bautizaron sus padres a tiempo de recién nacido, los primeros meses, después se enfermó pues, y murió, o puede no estar bautizado. Pero es bueno tomar en cuenta lo siguiente, que generalmente existe la voluntad de sus padres de bautizarlo pues, en algún momento, de tal manera que se da ese bautismo de deseo que tenían sus padres y que por tanto tiene el mismo tratamiento. ¿Por qué se le llama angelito? Porque quien no tiene uso de razón y no tiene capacidad entonces ni del bien ni del mal, sencillamente sus actos son como los de un animalito, diríamos así, que sencillamente se mueve por sus instintos y por tanto no hay en él ningún tipo de culpabilidad. ¿A quién se asemeja pues un niño? Pues se asemeja a un ángel, a un angelito. ¿Por qué? Porque no tiene maldad, no tiene malicia, no tiene pecado, es decir, no tiene falta, y que por eso entonces es considerado como tal. Esto hace que cualquier niño, a veces como señalaba, puede estar, o que sabe la madre que va a morir en su vientre, o que se lo dicen pues los médicos, y en la tradición popular hay veces en que se derrama agua sobre el vientre pues, de la madre, como si se quisiera pues, bautizar pues, a esa criatura que se sabe que está a punto de morir, o que a lo mejor ya es un cadáver que tiene que ser sacado cuanto antes del vientre materno. En la tradición pues, popular aquí en nuestros Andes venezolanos, cuando un niño, un párvulo, pues muere, el ritual por supuesto no puede ser igual que el ritual de un adulto. En primer lugar, su urnita es una urna blanca. Al niño, en muchas oportunidades, a ese bebé, digamos, se le viste como un angelito, se le abren hasta los ojos con un palillo, con alguna otra cosa, se le pinta y se le viste de blanco, se le ponen unas alitas y más que se llora, se le canta. Se le cantan cantos que los mismos niños y los cantores del pueblo, de la localidad, pues suelen hacer, se le tiran flores, se llevan en procesión pues hasta la iglesia donde el padre hace normalmente el ritual que existe en el ritual de exequia, y después es conducido hasta el cementerio. Por supuesto que siempre el dolor fundamental es el dolor de la madre que ha perdido su hijo, pero que quiere tener en la tradición popular que como lo que está ofreciendo es un angelito a Dios, se convierte ese entierro, digamos, en una fiesta muy singular, porque va acompañado desde niños que en oportunidades lo visten también pues
el angelito, que le van tirando flores y que la misma, digamos, inocencia de los niños vecinos o familiares o que están pues a su alrededor, lo acompañan sin tener ese sentimiento que tenemos los adultos cuando desaparece pues una persona. A un niño pues le causa, diríamos, menos trauma, y sobre todo cuando es un bebé, cuando es un parvulito que además es tratado eso como un angelito, y que todo lo que se dice a su alrededor es ello. Por eso en nuestros campos, en nuestros pueblos, también aquí mismo en la ciudad de Mérida, pues suele pasar que sobre todo la gente más sencilla pues sigue este antiguo ritual que viene indudablemente de nuestro tiempo de la colonia, que fue inculcado de alguna manera por los misioneros, que así como rezamos por un adulto que muere y queremos que esté en la presencia de Dios y pedimos que interceda por nosotros, pues qué mayor razón para no dudar de que esté en esa presencia de Dios un angelito, un niño pues tan pequeño, en esa cercanía del Señor, que de ahí interceda por sus padres, interceda por sus familiares, interceda por su pueblo, y eso mitigue de alguna forma el dolor que siempre significa pues la muerte de un bebé. Bueno, la experiencia sacerdotal que uno tiene, pues hay muchas experiencias que me han tocado en esto. Hay casos, por ejemplo, sobre todo en el hospital, hay niños que nacen prácticamente ya, digamos, muertos por diversas razones, y que ya los mismos médicos, las enfermeras se lo hacen saber pues a la madre o a las personas que están a su alrededor, y que piden que apenas nazca se le bautice. Unas veces se lo bautiza la enfermera o cualquier otra persona que esté ahí a su alrededor. En más de una oportunidad he oído que alguna misma madre, pues cuando nace su niño, como lo quería cristiano, pues le echa agua, aunque ya sea, digamos, un cadáver que esté allí. Pero después el acompañamiento de los adultos, sobre todo de la madre, que por supuesto siempre llora la pérdida de un hijo que ha llevado en sus entrañas, ese consuelo, diríamos, que le dan las mujeres, sobre todo las mujeres vecinas, familiares o no, de que tiene un angelito pues en el cielo que intercede y ruega por ella, y que después es preparado, como decía anteriormente, como un angelito, y para que aparezca hasta como un ser vivo, pues se le abren los ojitos, se llama normalmente la atención, pues eso de que esté con los ojos abiertos como si estuviera pues vivo, y que en esos cantos populares, en ese arrojarle flores por los mismos niños que van a su alrededor, y que por la misma inocencia de ellos, más que llorar, digamos, van acompañando ahí como un acto que, al no tener tampoco ellos plena conciencia de lo que significa la vida o la muerte, van acompañando a un ángel, van acompañando a alguien que está en el cielo, que goza pues de esa presencia del Señor. Lo llevan al templo, ahí le suele rezar pues el sacerdote, como decía, a través del ritual que está prescrito, y lo llevan pues al cementerio, donde recibe, como decimos, es comúnmente cristiana, sepultura. Juan Ramírez, de aquí de San Rafael, músico. Cupertino Arimendi, de aquí San Rafael, actor de acá, del pueblo, músico, ayudante de canto, de cantores, auxiliar. Luis Alberto Balsa, nacido y criado en San Rafael, cantor y redandero, medio brujo a veces. Mi nombre es Gladys Moreno de Monsalve, vivo aquí en San Rafael y me dedico soy costurera y también me dedico a los cantos. También los ayudo, que si en los rosarios, cantos de paradura, los cantos de los velorios, de los angelitos, y bueno, todo lo que se llama lo que es canto.
Mi nombre es Olinto Monsalve. Nací y me crié acá en San Rafael. Bueno, mi profesión en sí es agricultor, pero también me ha gustado mucho lo que es la parte cultural, la parte tradicional, más que todo en los cantos. Motivado por el señor Luis Balsa, pues hemos estado ahí al lado de él, ayudándolos en los cantos, como ustedes tienen que saber de que hay cantos que se requiere de varias personas, y por eso pues formamos el grupo y estamos ahí al lado de él. ¿Puede contarme, señora Gladys, sobre los preparativos del angelito? Bueno, cuando hay un angelito aquí en el pueblo, me buscan siempre para hacer la estola del angelito. Bueno, yo la hago en su tela blanca, le hago su vestidito con su respectiva corona, la palma, sus alas, y me buscan también para que los lleve. Yo los preparo para el velorio, lo que es bañarlos, vestirlos y prepararlos para ponerlos en su altarcito. Para eso hay una escalerita o hay algo donde se colocan ellos central en una sala, para después sí empezarle a cantar. Llega la gente, le llevan sus flores, le llevan sus bombas, se prepara con canto. ¿Pueden explicarme entre todos qué se come y qué otras bebidas o alimentos se ingieren dentro de la fiesta? Comidas tradicionales del pueblo. Se hace cualquier cosa que sea tradicional, se hace. Y las bebidas son aguardiente. Siempre toman tal cual palito de aguardiente. A la gente le gusta por el frío. Que una fiesta. Y para inspirarse, para agarrar la inspiración, pues uno ahorita nosotros casi ya no, porque la salud no lo permite mucho y entonces tampoco lo hacemos mucho. Pero sí, nos calentamos de vez en cuando. ¿Por qué dicen que el velorio es una fiesta? Porque es el velorio de Angelito, porque es como una alegría, como algo que es alegre, que es puro. Se inspira por lo menos en el Angelito, por lo menos que no se requieren rezos, no se requiere nada, sino que hay canto, todo lo más que canto. Hay diferentes partes de canto, como son las salves, que se van intercalando, una salve y varios romances, y después se vuelve otra salve, y entonces la salve, usted sabe por lo menos que la salve es directamente para los santos, y los cantos son ya otra tradición por lo menos más alegre. Se asume que por lo menos por los angelitos, porque como están recién nacidos, pues no han tenido pecado, no necesita mucho sufragio como tal, entonces eso, el canto, alegría. ¿Pueden decirme qué tipos de cantos hacen? Sí, los tradicionales, lo que son salves, que ya a continuación por lo menos podemos interpretar algunos versitos de algunos 2 o 3 romancitos por ahí, o una estrofa de una salve y eso, para no agrandarlo mucho, para no agrandar mucho la grabación. Adelante. Tenemos por lo menos el canto tradicional de Angelito, que se empieza para empezar la celebración del velorio del Angelito, que ya lo vamos a tener. ¿Va a ser mi novia? Vamos a hacer que vamos a... ¿La cifra? ¿No? Sí. ¿La cifra? Sí. Sí, Corre. ¿La cifra? Sí. ¿Cuál va a cantar? Un ramo de flores. Ramo de flores. Un ramo de flores para un angelito.
primera entrada, ahí viene la despedida, una salva y después la despedida. Dos estrofitas de una salva y que le metemos. ¿Para de la sal o no? Salve del niño. La salva del niño puede ser, no comprendo. No. Dios te salve, le hacemos. Dios te reine, Ajá. que la gloria sea. Por aquí, por arriba. No, por arriba está mejor. Sí, da igual, sí, Por arriba está mejor. Sí, por arriba. Dios te salve, reina y madre, madre de todo Dios riqueza de tu al cielo adentro el tono de despedida para la salida del ángel. Por aquí, tú no. Ahí también. Dale igual, déjalo bien. La misma. Sí, mismo, entonces, perdón. Porque siento que me muero. Adiós, madrecita, adiós. Porque siento que me muero. Porque siento que me muero. Adiós, madrecita, adiós. Porque siento que me muero, porque siento que me muero. Adiós, madrecita, adiós. La sepultura me espera, la sepultura me espera. Adiós, madrecita, adiós. La sepultura me espera, la sepultura me espera. Adiós, madrecita, adiós. La sepultura me espera, échame tu bendición. Bueno, quiero pues recalcar lo que es la tradición de estos cantos, especialmente para los angelitos. Como decían algunos de mis compañeros acá, que a los angelitos se les canta, mas no se les reza por la razón que
se ha considerado que el ángel pues no tiene pecado, ya va, desde el momento de su muerte va derechito al cielo. De hecho, por eso es que se le hacen las alas, porque es una forma de que se vea que se va al cielo, va volando al cielo. Por lo tanto, es eso. Más que con los finados ya mayores, pues es otro tipo de canto, porque ya es como pedirle a Dios que les perdone sus culpas, que les perdone sus pecados, y por lo tanto, pues es otro tipo de canto, repito. Lo que más que todo se usa o se acostumbra en ese tipo de velorio, pues es alegría, es cantos de alegría, le sirve a uno, incluso servía de parranda para pasar el tiempo, para ir ensayando, si se quiere, también con personas que no estaban muy adiestradas, pues eso servía para que ayudaran y fueran entrenando. Es lo que yo considero y he podido observar, que eso es lo que se pasaba pues en esos tiempos y ahorita también. Con respecto a los adornos del angelito, por lo menos la corona y la palma son adornitos, se acostumbra por adorno. La estola, lo que sí en serio es la estola, lo que sí que en sí es la estola es la cinta. La cinta que se le coloca, si es varón, azul, y si es hembra, rosada. Una cinta que se le coloca cruzada, eso se llama una estola. Y entonces, la tradición que tiene es lo siguiente: como a los muertos, a los finados grandes, se le coloca un cordón. Coloca un cordón en la cintura y de hilo y se le coloca un cordón. Entonces a los angelitos no se les coloca el cordón, pero se le coloca la estola que da la misma representación del cordón. La estola siempre lleva, le repito, el varón color azul y la hembrita color rosado. Los demás es adornitos. ¿La corona de qué color es? Siempre la costumbre blanca. Y está hecha con papel y cartón, ¿no? Sí. Se hace con cartón y se adorna con papel crepé o papel lustrillo o guata, algodón. Bueno, hay muchas formas de cómo decorarla, ¿verdad? Tanto la corona como la palma, igual las alitas. Eso se hace, el adorno, que sea igual para que no haya contraste. Cuando se habla de cordón para los finados, el cordón significa el rosario, el Santo Rosario. Y eso es lo que se quiere pues hacer con los angelitos también, de que ellos lleven el Santo Rosario. ¿Cómo se convirtieron ustedes en cantores de tradiciones de acá, de velorios, de paraduras? ¿Cómo fue su aproximación a estas tradiciones, además de vivirlas desde pequeños? ¿Sus padres les enseñaron o se reunían en el pueblo a cantar? ¿Cómo fue su introducción al canto de tradiciones de acá de Mucuchíes? San Rafael. De San Rafael de Mucuchíes. Con lo que a mí respecta, por lo menos, que siempre le he hecho, tengo una tradición de más de 50 años de tradición de canto, metido por ahí debajo de la cobija de los cantores. Antes se acostumbraba a la cobija, la chamarra, la ruana, y yo me metía por ahí al papá de compadre Olinto, al abuelo de la señora Gladys, que fueron cantores famosísimos aquí, que fueron famosos y que cantaban. Y yo me la pasaba metido ahí al lado de ellos. Algunos me decían: "Usted se calla, muchacho, usted no sabe. Usted se cállese, muchacho, usted no sabe". Y otros me llamaban, decían: "Cante, muchachito, cante, haga ahí, métase ahí, cante". Y así me fui metiendo y siempre me llamaba la atención todo lo más. Me llamó la atención desde pequeño siempre el canto, el rezo, el canto y todo lo que oía. A mí me bastaba por lo menos oír una salve 2 veces y me la aprendía. Ahora ya se me olvida. Ahora ya tienen que decirme las cosas para poder, porque ya se va olvidando, pero todo, me bastaba con oírlo, igualito como ellos. Una pieza de violín, una pieza de 4, la agarran, la graban en 2 partes y se la graban. Yo hacía lo mismo y siempre he hecho lo mismo con los cantos, los rezos.
ha sido siempre mi tradición, es esa. Y al lado de ellos. Mi primer paradura de niño que yo hice, la hice el 14 de enero de 1964 en casa de Gonzalo Arimendi. Como segundero de Rómulo Gil, y no sabía ni segundear, ni primera ni segunda, pero ahí me le metía. Bueno, perdón, y también hay cuestiones que la mayor parte aquí de los cantores y músicos es por vocación, porque les gusta, porque aquí no hay una escuela que diga, se formó una escuela de canto, se formó una escuela de música, no es porque la misma tradición ha conllevado que ellos ha gustado, y ya uno al aprender a cantar, pues ya uno ya se conoce entre el pueblo, porque ahí todo el mundo se conoce, ya sabe quién cante, y ya en el momento de las paraduras, en el momento de cualquier evento que amerite cantar, pues uno se reúne, pues. Ya es algo, una sola familia, pues, bueno, juntar una sola familia, ya se conoce. Y bueno, la escuela ha sido eso, pues, el que hacer todos los días, pues. Pero no hay una escuela como tal, que hay una escuela de canto, de música, pues, es una cuestión de vocación. Para concluir, ¿algún comentario extra que deseen darnos? Yo sí quisiera hacer un comentario que considero pues que para mí es muy importante, porque, bueno, eso hizo que yo de una u otra manera colaborara hasta ahorita, y seguiré colaborando mientras que yo pueda. Y particularmente le agradezco al compadre Luis acá presente, porque ha sido una persona que no ha sido egoísta en ese sentido. El canto es algo que es delicado, es algo que se tiene que tener, no sabiduría, pero sí al menos entonación. Y querer hacer eso, que le guste a uno. Yo vengo de mi padre, era cantor. Sin embargo, pues nunca tuve la oportunidad de cantar con él, solamente una paradura, me acuerdo yo que le hice segunda, como nosotros decimos, que fue en de Vicente La Cruz, en una oportunidad, pero siempre me llamaba la atención, pero no me atrevía a dar ese paso, ¿no? Porque lo que decía el compadre Luis, a veces que los viejos delicados y decían, no muchacho, usted no sabe, y entonces pues eso le temía a uno. Sin embargo, cuando llega el compadre Luis y nos llama, pues nos toma en cuenta, ¿verdad? Pues ya uno tenía algo de noción, y con el llamado que nos hace para que formemos el grupo, con el único ánimo de él era que no se pierda la tradición, pues, porque ninguno somos eternos, y si él no nos enseña, pues, no a mí porque yo soy de la misma edad de él, pero al menos los más jóvenes, para que quede eso como tradición en el pueblo. Entonces, quería hacer esos comentarios porque, aparte de que se presentó esta oportunidad, yo siempre lo siento así, porque fue así, pues. Bueno, igualmente a mí me llamaba mucho la atención el canto, porque bueno, como dijo el señor Luis, mi papá y mi abuelo eran unos cantores viejos. Mi papá cantaba con mi abuelo, él cantaba paraduras, rosarios, todo tipo de rezo, todo tipo de velorio, cualquier tipo de rezo. Y bueno, a mí me gustaba, y de hecho me gustaba andar con mi papá en los rezos, pero tampoco me atreví a cantar nunca con él. Me animé después que ya él murió, que fue que el día del último, fue que me atreví a cantar con ellos, y de ahí me animé, y de ahí, bueno, ya todos dijimos, vamos, le pedimos al señor Luis, bueno, para que nos enseñara y nos ayudara, porque no es nomás de cantar, como dijo aquí Olinto. Entonces él nos animó y él nos hizo un pequeñito curso, no vamos a decir que un curso muy grande, pero sí nos enseñó un pequeñito curso a un grupito más o menos de 10 personas, y de ahí aprendimos, porque cualquier cosita que no sabíamos, él nos llamaba la atención, y ahí lo seguimos, y ahí somos. Yo, por ejemplo, soy segundera de todos, les hago la segunda a todos. A cualquiera de los compañeros que cantan, yo les hago la segunda. Como sería ya para concluir la entrevista, por lo menos le quiero aclarar que esto no estaba preparado. Eso lo fuimos montando, nos fue saliendo, de repente nos fue saliendo, se nos apareció... Por Los Ángeles. Se nos apareció Copertino, que vive en Mérida. De repente lo veo aquí parado en la puerta y le digo, Concho, Copertino, tenemos esto, una entrevista.
y yo quiero que me ayude, que nos acompañe. Y sí, él fue. De repente estamos aquí, ya tenemos todo montado aquí, y llega el señor Juan, que nos acompaña con el violín, y nos sale una cosa espontánea, sin estar preparado. Entonces ya para finalizar le vamos a dar una melodía, una piececita ahí de violín. Finalizando como parte de los velorios que también incluía música. Ojalá que una piecita más. Por lo menos creo que mi velorio me tiene que tocar como unas 5 o 6 piezas. Tranquilo, cambiarme allá, porque... Venga, cantarle. Todo lo que sepan sobre el ángel loro, la diferencia con el angelito y los ritos de bautizo. Bueno, con respecto al ángel loro, la palabra ángel loro, la verdad es que no sé qué significa. Sé que identifica a los ángeles de más edad. Los ángeles de más edad, una edad entre 8 a 12 años, ya pasa a ser ángel loro. Al ángel loro se le canta también igualito el proceso, pero no es que requiera obligatoriamente, pero sí tradicionalmente se le hace una misa, por ser un poquito de más edad, mientras que el ángel pequeñito no se le hace misa, sino que se le canta, como tradicionalmente se hace, pero no se le hace misa. Y cuando el niño nace muerto, hay unas personas acá, unas autorizadas por los curas, ¿verdad?, para ponerle el santo óleo, que viene siendo, tradicionalmente nosotros le decimos, el agua, para que no se vaya a enterrar sin tener los santos óleos. Entonces, cuando nacen vivos, también para una precaución, vamos a llamarlo así, de que no se vayan de repente morir y no se haya sido bautizado, se le pone el agua. El agua no se la pone un cura, sino se la pone una persona de la comunidad que esté autorizada por el cura y que sepa ponerla, porque lleva algunos rezos, ¿verdad?, unas oraciones, y entonces se hacen esas cosas. Se pone el niño, se le pone el agua, se reza,
y queda pues con el agua. La persona que hace eso, en este caso aquí muy tradicionalmente, es compadre Luis Balsa. El niño que se le fue puesto el agua, ese le dice padrino al que le ponga el agua, valga la redundancia. El niño le dice padrino porque por el hecho de ponerle el agua. Y luego sí se le hace el bautizo, pero que ese es el paso que se da. Lo otro es normal, lo otro es igual. Por eso es que le decía yo que los padres, con respecto a los niños, a los ángeles, casi no tienen participación por el hecho que no se le hace misa, ni se le hace ningún tipo de homenaje pues, que hagan los curas, sino la gente, los cantores. Sí. ¿Algo que quiera agregar, señor Luis? Bueno, yo por lo menos en ese caso hice un cursillo cortico, para colocarles el agua a los niños, el agua, no bautizo, el agua. Lo que es por lo menos el óleo, lo que es en sí el bautizo, solamente lo hacen los curas, lo hacen los padres, no hay persona autorizada para hacerlo, para colocar el óleo. Solamente el agua, lo que es agua, bautizo con el agua, se le puede hacer a los niños en estado grave, también que nazcan sin bautizo ni nada, también se les coloca la agüita y autorizado por lo menos para colocar el agua a las personas en estado crítico, los niños en estado crítico que estén graves y que no haya un cura cerca, porque ahorita por lo menos yo siempre lo hacía, siempre lo ponía el agua a todos los niños. Aquí yo tengo cantidad de niños aquí que yo les puse el agua y me dicen padrino. Yo creo que si todos mis ahijados que tengo yo aquí me cargan cuando me muera de la casa por el interior, no alcanza. No puede, no hay cupo para todo, porque tengo demasiados sobrinos, ahijados. Pero últimamente se limitó eso a que no se puede poner el agua a los niños, sino únicamente en caso de emergencia. Y a mí me llamaron y me limitaron, me dijeron, usted no puede seguir haciendo eso, porque entonces la gente dice que ya le pusieron el agua, ya no hay necesidad de bautizo. Entonces no, ahí se cae un presupuesto para entonces no es preferible hacerlo. Entonces yo ya no lo hago. Ahorita lo hago en caso de emergencia. Una emergencia, que un niño esté enfermo y que no haya un cura a la mano, lo hago, pero ya me limitaron a eso. Igual que, bueno, es verdad, igual que las parteras, ¿no? Que tiene relación con lo que estamos hablando. Las parteras eran algunas autorizadas por algunos médicos por la escasez en aquel entonces de médicos, ¿verdad? Y entonces lo hacían como por una emergencia. Actualmente no, porque ya hay la medicatura, están los hospitales y entonces ya es muy delicado la mujer, la persona que asista a un parto, porque tiene mucho riesgo, ¿no? De ser incluso hasta penada por la ley por alguna circunstancia que salga mal. Pero tradicionalmente, anteriormente se hacía con todas las de la ley. Buenas tardes, ¿podría decirme su nombre y dónde nació? Padre Douglas Briceño, nací en Aricagua, pueblo del sur del estado Mérida. Son los pueblos que corresponden detrás del Parque Nacional Sierra Nevada. ¿Podría contarnos si ha participado en la celebración de un velorio Sí, creo de que es angelitos? interesante la pregunta en relación a dos etapas personales que quisiera que pudiéramos rescatar en esta pregunta. Y primeramente, como creyente y como parte de un pueblo andino, sí participé, recuerdo desde la infancia hasta que salí de mi pueblo en tradiciones propias del velorio de angelito, y sobre todo porque en los años 90 pues todavía la tasa de mortalidad era mucho más grande que la actual, por lo tanto el rito era mucho más frecuente a lo que hoy hacemos. Luego ya desde el 2002 que soy sacerdote, pues ya me ha tocado en varias oportunidades y en dos lugares propiamente, en Tobar, que es otra parte de Mérida,
y acá en San Rafael de Mucuchíes, donde como párroco pues he dado sepultura a muchos niños en diferentes condiciones. Es decir, que se han muerto dentro del vientre, que se han muerto al nacer, que se han muerto sin bautizo, como que ya se han muerto luego de su bautizo y que han tenido pues algún tiempo de vida reducido, pero que lo han experimentado la vida. ¿Cómo son los preparativos que recuerda en esta etapa en la que no era sacerdote dentro del Pues velorio? recuerdo de recuerda niño, como niño? Era como esa preparación hacia el acompañar a otra familia, que uno como niño llevaba la alegría a la familia que estaba triste de alguna manera por la pérdida de su niño, pero sí los preparativos, recuerdo los globos, las flores, el estar allí al lado del angelito, e incluso hasta ayudarlo a cargar en la ataúd para llevarlo a la iglesia. Eso eran más o menos los recuerdos que se tienen, ¿no? El recuerdo, pues, aunque son remotos, pero sí es interesante el recordar esta parte de rituales. ¿El angelito es llevado al cementerio por niños? Normalmente sí, claro, depende de las condiciones, depende de la edad del niño, porque si es un niño recién nacido, pues lo pueden cargar fácilmente varios niños, pero si ya es un niño, ponte de 5 años, pero ya tiene un pesito que de repente sí ya amerita una ayuda de alguien mucho más grande, pero sí normalmente lo llevan los niños al cementerio cuando esto sucede. Padre, ¿puede decirme qué se canta y qué se baila Pero dentro mira, de un cuando velorio? una familia es avisada o tiene la noticia de la muerte de un pequeño dentro de su hogar, empieza una serie de rituales y de situaciones propias de una familia, pero también de una comunidad. Es decir, lo primero que sale o que resulta ante la muerte de un pequeño, pues es arreglar el lugar. Es decir, dónde lo vamos a poner, dónde lo vamos a tener, en las horas o en el tiempo que vamos a disponer de tenerlo en casa. Luego de allí entra toda una serie de preparativos porque vienen a ser parte del ritual como tal. Es decir, viene que si el vestido, cómo lo van a vestir, qué le van a poner, cómo van a arreglar. Si es un poco más grandecito, lo montan en una escalera. Si es más pequeñito, lo ponen en la misma ataúd un poco inclinada, y pero con la tapa abierta, es decir, más o menos a lo que se podría llamar capilla ardiente. Pero normalmente es muy visible el cuerpo del pequeño ante las personas que están allí. Y luego de allí empieza una parte comunitaria, que es como que la celebración comunitaria como tal, que es la parte de los cantos. A un niño pequeñito no le rezan. Y no le rezan por una razón muy sencilla, y es que la oración es una súplica para el perdón de los pecados, para poder salvar de la culpa al difunto y llevarlo a Dios. Y cuando estamos hablando de un pequeño, no estamos hablando de ningún tipo de pecado ni de culpa, por lo tanto, pues al niño no se le reza, al niño se le canta. Y se le cantan, acá en San Rafael de Mucuchíes se le cantan unas cosas que se le llaman tonos, que al final de cuentas son versos que se le van cantando, y es una forma más de alivio, más de esperanza, más de buscando la paz de la misma familia que está en esa situación de dolor, que es como que el ritual propio que le hace. Aquí en San Rafael lo velan toda una noche, vamos a llamarle así. Es decir, el niño lo llevan en la tarde a su casa o a la hora que se disponga, hasta el otro día que lo traen al cementerio. Y toda esa noche va llena de eso, de cantos, sobre todo de salves con tonos, que lo que hacen es referencia a la tranquilidad o a la misma etapa de la niñez en la que muere esa persona. Padre, ¿cuál es la posición de la iglesia? Y la participación dentro Sí, del mire, ritual? la iglesia de verdad ha tenido unas evoluciones muy grandes, porque si hablamos incluso de los rituales antiguos, niño no bautizado pues era como que prácticamente casi que no entraba a la iglesia, al templo, vamos a llamarle así, porque el concepto de iglesia pues es un poco más extenso. Pero en este momento todos entran a la iglesia, ¿ok? Todos entran a la iglesia por varias razones. Hay una bastante interesante, y es que el ir a la iglesia, más que por el que se muere, es el alivio por el que queda vivo. Es decir, es el celebrar la esperanza, es el celebrar un poco como que se llenen de Dios en ese momento de dolor. Se busca la tranquilidad, pero también se busca es entregar a esa criatura a Dios.
Por supuesto, dentro del ritual de niños hay varias, hoy en día el último que se ha elaborado, pues tiene las denominaciones, es decir, a un niño no bautizado, a un niño bautizado, con todas las circunstancias, incluso hasta de una muerte repentina. Todo eso ya viene con características propias para el ritual, propias que se van dando dentro de cosas muy sencillas, como por ejemplo las preces, como las peticiones que van ya destinadas a los casos específicos en los cuales un niño muere. Y dentro de la iglesia, pues normalmente, por ejemplo en San Rafael, cuando se lleva a la iglesia, al niño no se le canta lo que normalmente se le canta a un adulto, que es: quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Porque un niño, por ejemplo, de un añito de vida, cuando muere no tiene noción de quién es Dios, no tiene noción ni de la vida misma. Por lo tanto, no hay que pedirle a Dios que se apiade de él, porque ya es una criatura de Dios. Y entonces ahí ya como que lo que hacemos es más cantar una salve, una Ave María, para que María como madre le reciba en el cielo. Es más o menos como que esa parte fundamental, pero creo que va más destinado, todo el ritual de exequias, incluyendo el de adultos, va destinado más a la esperanza, va destinado más a dar paz, a dar tranquilidad en ese momento que la familia padece un dolor profundo dentro de su haber familiar y dentro de su convivencia cotidiana. Padre, ¿qué mitos y leyendas conoce? Sobre el velorio de Bueno, Angelito? mire, realmente de esto es algo muy curioso, ¿no? Porque empiezan a resultar que si el niño quedó con los ojos abiertos, que si se va a llevar a otro, que al fin de cuentas los mitos se van dando en el transcurrir del tiempo, porque se van dando como costumbres que se le va dando al otro que viene. De generación en generación se van dando cuentos que al final se convierten en leyenda, pero que lamentándolo mucho hoy en día se van dispersando en la historia, se van dispersando en el tiempo por varias razones. No hay quienes escriban de estas cosas, no hay quienes plasmen en la historia estas cosas, y las generaciones nuevas que no les gusta este tipo de manifestaciones. Es decir, ya esto es poco atractivo para las generaciones nuevas, pero por ejemplo, hasta en la forma de vestir, en todo la forma de ponerlo encima de la mesa, todo esto se convierte en esos mitos y en esas predisposiciones históricas, creería yo más bien decir, porque ¿por qué lo ponen? Y resulta que antes de venir ahorita acá con ustedes, pues yo le preguntaba a una señora, ¿por qué lo ponen en una escalera? Y decía ella, pues no lo sé, simplemente con el tiempo nos dijeron y eso se mantiene y así es como hay que hacerlo. A un niño que muere con ya más grandecito, pues hay que subirlo sobre una escalera, pero siempre va a ser visible, Entonces, en razón de mitos se crean muchos. Hay muchos que se han creado en la historia, hay otros que se han malformado en la historia porque no nacieron bajo esa razón. Pero vean ustedes, mitos, pero que a la vez esas costumbres tienen un sentido muy grande desde lo teológico. Al niño le ponen en su manita una palmita, al menos no natural, pero sí le hacen una palmita de verde, de hojas, la pintan o lo que sea. Esa palmita normalmente usted la ve en las imágenes de todos los mártires en la iglesia, tienen una palma en la mano. Es la palma como del triunfo, vamos a llamarle así, de la vida, pero más de la vida es hacia la vida eterna, y esa es la que le ponen al niño en la mano. Al niño también le ponen una coronita. ¿Y cuál es la corona? Pues es simplemente la victoria de la vida, para llegar al encuentro con Dios, porque el niño, en su condición indistinta de la que haya muerto, pues es una criatura de Dios, y Dios la debe recibir en su seno con los brazos abiertos. Entonces vean que los mitos terminan siendo muchísimos, pero que al final de cuentas, para mí, esta pregunta cuando se la haga a los pobladores de acá, pues la vas a profundizar más, porque a veces ellos son celosos de sus mitos, y con uno de repente son temerosos de decírselo, porque saben que el padre de repente les va a decir que eso no es así, o que eso son mentiras, o que para qué lo hacen, porque ya me lo han comentado de esa manera, aunque uno no lo va a hacer, porque al contrario uno quiere perseverar en este tipo de pensamientos y de cultura de la gente, pero que al final sí, la gente lo va asumiendo un poco hacia esa dirección, ¿no? Se lo conserva mucho porque temen a que se lo quiten o a que lo discriminen por sus razones de pensamiento o de actitudes ante este tipo de eventos. Padre, ¿tiene algún comentario adicional?
Padre, ¿tiene algún comentario adicional que quiera compartir con nosotros sobre el Pues velorio? sí, me gustaría también compartir primeramente una idea, el por qué ver en estos velorios. Sí, yo creo que para mí es un punto fundamental y es que la gente lo hace por su fe. Es entregarle su hijo a Dios, es compartir su dolor en medio de su humanidad, pero con la esperanza en Dios. Yo creo que eso es un punto fundamental por el cual ellos hacen todo este tipo de cosas. Fácilmente, y eso lo podemos ver en la ciudad, se muere un niño, lo llevaron al cementerio, lo dejaron y se acabó la historia, pero aquí se aferran al amor que le tienen a su criatura, a su sangre de su sangre, pero sobre todo a su idea de Dios, ¿no? Es ese conservarlo en esa idea de Dios, incluso se sienten tanto en la obligación de hacerlo que si no lo hicieran, se sienten con una culpa ante Dios. Entonces yo creo que estos cultos representan primeramente un símbolo de esperanza, un símbolo del mismo amor que ellos le tienen a Dios y del mismo amor que Dios les ha dejado a ellos en sus criaturas. Es un esfuerzo de esperanza que se da allí, pero sobre todo creo que es importante y que estos trabajos se pudieran conservar en el tiempo, porque creo que esto es parte de una historia que a veces pudiéramos hablar que está como condenada a morir, pero que tiene un valor histórico muy grande.